A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. En sucesos, un día como hoy. Dicen que su sonido electriza y penetra en profundidades del alma, de las que nunca hubiéramos imaginado su existencia. Otros afirman que con sus vibraciones despiertan los espíritus de las cosas materiales y que hasta la brisa se detiene por un momento para poder escuchar sus notas. Son los violines de Stradivarius, piezas de museo que, a diferencia de los cuadros, abandonan sus nichos sagrados y llegan a las grandes salas para recordarnos que siguen vivos. Los violines de Stradivarius son mucho más que madera y cuerdas. Son un universo de misterios, de mitos y leyendas que intentan explicar la rara musicalidad que dan en cada nota. Algunos dicen que Antonio Stradivarius preparaba de forma secreta la laca con la que cubría la madera y que esa es la razón de su perfecta sonoridad. Otros atribuyen la magia del violín a la madera, dado que Stradivari aprovechó una época de mini glaciación en la que los árboles crecieron poco y dieron un nudo más denso, calidad a los instrumentos. Y hay quienes explican la calidad a partir de un tratamiento con vidrio molido, refregado en la madera. Creación de Stradivarius. Fuere lo que fuere, la música de los Stradivarius es otra música. Es lo mejor que el espíritu puede gustar de un trozo de madera y unas cuerdas que, unidas al talento humano, producen un prodigio. Antonio Stradivarius, el gran alquimista de la música, estaba desapareciendo un día como hoy, 18 de diciembre de 1737. Pero nos dejó el regalo de más de 600 violines que harían sentir envidia a los dioses de la música, si esos dioses existieran. En sucesos, un día como hoy. Titulares. Llegada de militares de la Fuerza Aérea de Estados Unidos a Ecuador. Se trata de una operación temporal. SNAI y la PUCE fortalecen la reinserción social de personas con beneficios penitenciarios. El gobierno de Daniel Noboa gestiona $200 millones en créditos productivos para 3.200 pymes. Antes de que termine el 2025, algunos asambleístas independientes buscan formar una mini bancada. Colombia garantiza venta de electricidad a Ecuador hasta marzo del 2026. Privados de libertad de las cárceles de Esmeraldas, Ibarra y Tulcán son trasladados a La Tacunga. Desde el miércoles 17, cierres nocturnos en el puente de la Simón Bolívar en Zambisa. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición del noticiero Telesucesos. Adelante con la información. Antes de que termine el 2025, algunos asambleístas independientes buscan formar una mini bancada. Algunos asambleístas, entre los que se encuentran ex asambleístas del correísmo, disidentes de Pachacuti y otros que llegaron a la asamblea de manera independiente o por movimientos locales, buscan consensos con el fin de formar una pequeña bancada que ejerza presión en temas de fiscalización sobre ADN, que es la mayor bancada del legislativo. Sergio Peña es uno de los asambleístas que podrían formar parte de esta mini bancada. Él fue expulsado de la Revolución Ciudadana en mayo pasado y al respecto de la posible conformación de la mini bancada manifestó: todavía hay que seguir dialogando, pero sin posturas ideológicas. Si no hay voluntad política, la propuesta de una mini bancada se quedará allí. No pasará nada y seguiremos actuando igual. Lo positivo se apoyará, a lo negativo nos opondremos y plantearemos lo mejor. El sentido común debe primar por encima de las ideologías. Aparte de Peña, los otros asambleístas que podrían formar parte de esta mini bancada serían los siguientes: David Arias, Yajairo Resta y Carlos Vargas, excorreístas; Fernando Nantipia, Edmundo Cerda y José Nango, disidentes de Pachacuti, y otros independientes por confirmarse.
dentro de los cuales el único que está descartado por voluntad propia es el asambleísta por el Carchi, Cristian Benavides, quien se manifestó diciendo: no sería parte, al menos en lo personal, de ningún grupo de disidentes de personas que han traicionado a sus partidos para crear otros. Por otro lado, los asambleístas miembros del Partido Social Cristiano consideran que no es necesario constituir una bancada para generar propuestas de cambios en la Asamblea Nacional. La iniciativa de una nueva mini bancada no le inquieta en lo más mínimo al oficialismo de ADN y, en opinión de Inés Alarcón, asambleísta de esa bancada, la mayoría que actualmente tienen en conjunto con los aliados está sólida. Desde el miércoles 17, cierres nocturnos en el puente de la Simón Bolívar en Zambisa. A partir de la noche del miércoles 17 de diciembre, el puente de la avenida Simón Bolívar, en el sector del ingreso a la parroquia de Zambisa, será intervenido con la reparación total de las juntas de dilatación que son parte primordial de la infraestructura del puente. Trabajos similares ya han sido ejecutados en el sector de Gualo y la Ruta Viva. Durante 21 días, los equipos técnicos trabajarán en ambas calzadas de la avenida Simón Bolívar, reparando 11 juntas de dilatación que requieren atención urgente. Los trabajos se ejecutarán de manera simultánea en ambos sentidos de circulación, con cierres parciales que permitirán mantener un carril habilitado hacia el sur y otro hacia el norte en dirección a Gualo. Los trabajos se realizarán exclusivamente en horarios nocturnos, de 9 a 5 de la mañana, incluidos los fines de semana, minimizando el impacto en la circulación durante el día. Se trabajará con 2 carriles centrales, mientras uno permanecerá operativo en todo sentido, garantizando la continuidad del tránsito vehicular con el apoyo de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Colombia garantiza venta de electricidad a Ecuador hasta marzo del 2026. Este 16 de diciembre, Ecuador importó desde Colombia 325 megavatios en potencia máxima de los 450 megavatios permitidos para intercambio. La compra de energía a Colombia se da en el marco del veranillo que estamos atravesando en Ecuador, condición que ha hecho que no llueva en el embalse de Mazar y por consecuencia su cota ha sido bajando. El vecino país ha garantizado la venta de electricidad a Ecuador hasta marzo del 2026, ya que en cambio las condiciones meteorológicas en Colombia son buenas, con lluvias constantes y manteniendo sus embalses por sobre el 83% y arrancando de esta manera el verano en condiciones favorables. Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras ANDEG de Colombia, manifestó al respecto: con las cuentas que tenemos, creemos que podemos llegar a 450 megavatios. Eso nos representa entre el 3% y el 4% de nuestra generación eléctrica. No hay problema desde el punto de vista técnico. El embalse de Mazar al momento presenta mejores condiciones que las vividas a finales del 2024, pero de todas formas su tendencia es a la baja, pasando de 80.98 metros cúbicos por segundo del 1 de diciembre a 24,35 metros cúbicos por segundo del pasado 16 de diciembre. Por su parte, la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, recalcó este 16 de diciembre que el nivel del embalse de Mazar es óptimo y no estamos ante un escenario de cortes energéticos, añadiendo que el sistema eléctrico nacional está sólido y preparado, ya que se han recuperado termoeléctricas que estaban fuera de servicio. El MIT impulsa la recuperación vial del país con licitación internacional para adquirir maquinaria pesada. El Ministerio de Infraestructura y Transporte MIT dio inicio al proceso de licitación internacional para la adquisición de cargadores, excavadoras y dragas, maquinarias estratégicas que permitirán reforzar la atención de emergencias, el mantenimiento vial y la prevención de inundaciones en la red vial estatal de Ecuador. Esta contratación se enmarca en el proyecto de reconstrucción resiliente de emergencia, financiado por el Banco Mundial, y constituye un paso clave para fortalecer la capacidad operativa del Estado frente a eventos climáticos extremos y afectaciones recurrentes en los principales corredores viales del país. La nueva maquinaria será destinada a intervenciones oportunas en zonas críticas, limpieza y encauzamiento de ríos, así como a trabajos de conservación vial que garanticen conectividad, seguridad y continuidad de transporte, especialmente en sectores vulnerables.
Privados de libertad de las cárceles de Esmeraldas, Ibarra y Tulcán son trasladados a La Tacunga. Privados de la libertad de las cárceles de Esmeraldas, Ibarra y Tulcán fueron llevados al Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro Norte en La Tacunga. Desde Esmeraldas del Centro de Rehabilitación de Varones fueron trasladados bajo fuertes medidas de seguridad un total de 15 PPLs, miembros del GDO Los Tiguerones, uno de ellos de nacionalidad colombiana. Estos PPL, al igual que otros pertenecientes a la estructura de los Lobos, se les acusa de direccionar delitos desde el centro de reclusión de Esmeraldas, además de hechos internos como riñas, amotinamientos e intentos de fuga. Entre los hechos más violentos presentados en el centro de privación de Esmeraldas son los que se dieron en diciembre del 2020, enero del 2022 y enero del 2024, a más de los 17 fallecidos que se dieron en septiembre de este año al interior del recinto. El grupo de delincuencia organizada Los Lobos tiene también en el Centro de Rehabilitación de Varones de Esmeraldas fuerte presencia ejecutando desde su interior acciones relacionadas con extorsión e intimidación a comerciantes de Esmeraldas. Respecto al traslado de los presos de las cárceles de la zona norte ecuatoriana hacia La Tacunga, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, no ha dado ningún detalle. El siglo XX fue el escenario donde las ideologías gemelas del culto al Estado como fin en sí mismo, centrado alrededor de criterios excluyentes como la raza, la clase social, la nación o la religión, o de una combinación de estas, se enfrentaron entre sí y especialmente contra el concepto democrático liberal nacido de la Ilustración en su propósito de establecer unos límites a un poder históricamente absoluto y omnímodo. Las vertientes autoritarias más relevantes, gemelas entre sí, aunque no las únicas, fueron el fascismo y el comunismo, particularmente en la primera mitad del siglo XX. El comunismo arraigó en Rusia a contramano de los criterios filosóficos de Marx y Engels, que preveían una revolución del proletariado industrial como precondición para el establecimiento del orden comunista. Y lo hizo por razones menos elevadas, pues sería justamente el atraso ruso el mejor escenario para la aplicación de un régimen aún más autoritario que el zarista. El etos ruso de servidumbre y sometimiento, que ha sido la característica más acendrada y profunda en el país, se adaptó fácilmente a otro rostro del poder absoluto, que adoptó además algunas de las instituciones más arraigadas dentro de Rusia: la represión y la violencia estatal, la policía secreta y el destierro a los gulags, a una lenta muerte, o la más expedita del fusilamiento o el tiro en la nuca, tan favorecido por los organismos de seguridad. Lenin, muy hábilmente, utilizó la filosofía política y económica marxista como herramienta para la captura del poder, convirtiéndola en una religión sustitutiva de la fe ortodoxa, otra necesidad que la sociedad rusa ha tenido siempre, expresada en la definición bizantina del césaropapismo. Así, la Revolución Rusa de 1918 fue en realidad tan solo una transferencia del poder a una nueva oligarquía igualmente opresiva. El final de la Primera Guerra Mundial, la desintegración de casi todos los imperios europeos, incluido el ruso y el otomano, sería fuente de resentimientos y angustias muy extendidos, con la pobreza como telón de fondo general. En Italia, en 1922, aparece la primera respuesta al temor social, al desorden y la incertidumbre, con la toma del poder por parte de Mussolini, profeta del fascismo nacionalista y de la memoria imperial de la Roma clásica. Pronto será seguido por otros émulos, pues en 1923 será Hitler con su putsch de la cervecería quien trate de tomar el poder por la fuerza en Alemania.
En buena parte de Europa, líderes como Mannerheim en Finlandia, Pilsudski en Polonia o Antonescu en Rumania establecen regímenes autoritarios que se prolongarán por largo tiempo, y en España, en 1939, se instaurará el franquismo que durará más de 3 décadas. La violencia es el denominador común de fascistas y comunistas, sea enfrentados entre sí, sea contra unas aún incipientes democracias, pues para fascistas y comunistas el concepto democrático y la idea de las libertades resultan abominables, opuestos a sus visiones del Estado omnipotente. El inevitable conflicto entre estas cosmovisiones absolutistas y totalitarias llevaría al mundo a una guerra aún más destructiva y brutal que la previa, no sin antes haber mostrado su rostro genocida en Turquía con el exterminio de los armenios por los nacionalistas turcos, con unos 1,2 millones de víctimas, de la guerra civil rusa, que entre hambre y matanza elimina a 6 millones de personas para continuar su ruta sangrienta con el Holodomor en Ucrania entre 1932 y 34, el genocidio del hambre, que se lleva otros 7 millones por las obsesiones ideológicas de Stalin, que se mantendrán en las grandes purgas del régimen en 1936, asesinando a otro millón de personas. Para cuando Hitler inicia sus propios programas de exterminio racial, la Unión Soviética lleva ya una ventaja insuperable tanto en el número de muertos, en el rango de 15 millones, como en el de los enviados a los campos de trabajo, los gulags que Solzhenitsyn describirá décadas más tarde, donde unos 20 millones de víctimas sufrirán por años los peores abusos y privaciones. El fascismo hitleriano provocará, además de una nueva guerra mundial, el exterminio de 6 millones de judíos y medio millón de gitanos a nombre de la supuesta purificación de Europa de unas razas inferiores, al tiempo que Mussolini practicaba una similar política en Etiopía y en Libia. La frase del general Graziani, el duce tendrá Etiopía con o sin etíopes, resume de la mejor manera cómo se llevaría adelante la conquista de espacio vital para el futuro imperio italiano. Los Balcanes serán también escenario de atrocidades y exterminio de la oposición por italianos y alemanes. En China, a cuenta de una industrialización a marcha forzada de inspiración ideológica, más de 50 millones de personas son sacrificadas entre 1959 y 1961 por las obsesiones maoístas, que serán seguidas por la revolución cultural de los años 60 con otra factura de muerte y humillaciones aterradora. El ejemplo chino será seguido minuciosamente por el Khmer Rojo camboyano, que exterminará a 2 millones de sus ciudadanos por usar gafas o por no tener callos en las manos, demostrándose así su carácter de enemigos de clase. Este breve resumen del horror que comunistas y fascistas desataron sobre el mundo, asesinando a casi 100 millones de personas, sin considerar los muertos de la Segunda Guerra Mundial, debería ser más que suficiente para prevenirnos del enorme riesgo que representan, entendiendo que, tras el final de esa guerra, los fascismos europeos quedaron ya fuera de juego, quedando dueño del campo del totalitarismo el comunismo, cuyo modelo inicial, el soviético, caerá en bancarrota económica y moral en 1992. Resulta alarmante escuchar hoy al presidente de Colombia, el señor Petro, resucitar unos fantasmas que seguramente, dada su temprana militancia en una de esas tendencias criminales, no lo dejan en paz. Su defensa de la dictadura cubana, uno de los 2 dinosaurios ideológicos sobrevivientes de aquella época terrible,
Su cercanía con un criminal encausado por crímenes contra la humanidad, el dictador Maduro, a quien no solo le da la mano, sino hasta lo abraza, demuestran su nostalgia y adhesión hacia esa tendencia totalitaria. Su militancia en un movimiento armado que asesinó a personas y que sirvió de burropié al narcotráfico con su asalto al Palacio de Justicia de Bogotá, lo retrata como lo que es, un autoritario alineado con una ideología que ha demostrado hasta la saciedad su carácter criminal. Sus declaraciones contra el presidente electo de Chile, el señor Kast, y lo que es peor, contra el pueblo de Chile, acusando al primero de ser un hijo de nazi y al segundo de serlo. Su negativa a saludar a Kast, de quien no existe acusación de ninguna naturaleza de ejercicio de violencia, algo de lo que Petro no puede presumir, refleja por un lado su sesgo totalitario y por otro su completa falta de comprensión de la función presidencial, como es la delegación temporal que es propia de la democracia alternativa. Su evidente frustración por no haber podido imponer una constitución al estilo de los socialismos del siglo XXI para eternizarse en el poder como sus referentes, Stalin, Mao, Fidel o Maduro, nunca debió afectar la imagen de Colombia con la comunidad latinoamericana. Para el gobierno que lo suceda, quedará el trabajo de reconstruir desde cero la desmantelada institución diplomática del país. Este es otro de los tristes legados de Petro. Muchas gracias. Llegada de militares de la Fuerza Aérea de Estados Unidos a Ecuador se trata de una operación temporal. Dentro de la estrategia bilateral de seguridad, Estados Unidos envió militares de su Fuerza Aérea con el fin de desarrollar una operación temporal contra el narcotráfico, según lo informó la embajada de ese país acreditada en nuestro territorio este 17 de diciembre. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa se refirió a este anuncio en su red social de X. Con el respaldo de Estados Unidos, activamos una operación temporal junto a la Fuerza Aérea del Ecuador en Manta como parte de una estrategia bilateral de seguridad a largo plazo. Esta operación permitirá identificar y desarticular las rutas del narcotráfico y someter a quienes creyeron que podían tomarse el país. La embajada estadounidense en Ecuador no dio a conocer ni cuántos militares ni el tiempo que estarán en el país, pero les dio la bienvenida a través de un mensaje en redes sociales. Esta llegada se da en medio del envío de militares de Estados Unidos al Perú y luego de los ataques de Washington en el Caribe y el Pacífico contra presuntas narcolanchas. Fuentes del Ministerio de Defensa señalaron al portal Primicias que en los aviones que llegaron días atrás arribó material de índole militar a Manta. Recordemos que el pasado 16 de noviembre en el referéndum el pueblo ecuatoriano se manifestó en contra del retorno de bases militares extranjeras a nuestro territorio. SNAI y la PUCE fortalecen la reinserción social de personas con beneficios penitenciarios. La educación y la salud abren nuevas oportunidades para la reinserción social. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores SNAI, conjuntamente con la Pontificia Universidad Católica del Ecuador PUCE, han coordinado acciones para fortalecer el proceso de rehabilitación social de las personas con beneficios penitenciarios. El resultado de este esfuerzo se concretó en la entrega de certificados del proyecto Desarrollo de Capacidades. Este proyecto, ejecutado durante el 2025 bajo el marco del programa Equidad para la Rehabilitación Social, fue desarrollado desde la carrera de fisioterapia de la PUCE en colaboración con la Unidad de Reinserción Social de Quito. Con un enfoque en el cuidado del cuerpo, la salud y el bienestar integral, el proyecto buscó fortalecer la rehabilitación humana y efectiva de los participantes. Durante el evento, 108 personas con beneficios penitenciarios recibieron su certificación tras completar satisfactoriamente el proceso formativo, cuyo objetivo fue fortalecer sus capacidades individuales y colectivas, promoviendo una reintegración responsable y positiva en la sociedad. El acto contó con la presencia de autoridades universitarias, docentes, estudiantes y representantes institucionales, quienes subrayaron la importancia de la colaboración
interinstitucional y de la vinculación académica como herramientas fundamentales para generar oportunidades de inclusión real. La entrega de los certificados marcó el cierre simbólico de este proyecto y reafirmó el compromiso de las instituciones participantes con los principios de derechos humanos, la inclusión social y la rehabilitación integral de las personas en proceso de reinserción. El gobierno de Daniel Noboa gestiona $200 millones en créditos productivos para 3.200 pymes. La Corporación Financiera Nacional, CFN, abrió la aprobación de más de $200 millones en financiamiento por parte del Banco Interamericano de Desarrollo. Estos recursos permitirán ampliar el acceso al crédito mediante la banca de segundo piso para miles de pequeñas y medianas empresas, pymes, que fortalecerá el crecimiento de los negocios ecuatorianos. La Corporación Financiera Nacional, bajo la modalidad de segundo piso, permite que los bancos del Sistema Financiero Nacional canalicen estos recursos hacia las pymes, expandiendo así la cobertura geográfica y facilitando el acceso a créditos productivos de largo plazo, beneficiando aproximadamente a 3.200 pymes a nivel nacional. Parte de este crédito, $10 millones, serán destinados a negocios de la región amazónica, específicamente a la bioeconomía. Este respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo refuerza nuestra misión de impulsar el sector productivo ecuatoriano, expresó Marisela Benítez, gerente general encargada de la Corporación Financiera Nacional, quien destacó que la aprobación de estos fondos representa una oportunidad sin precedentes para que nuestras pymes accedan a financiamiento que impulse sus negocios y contribuya a la generación y mantenimiento de plazas de trabajo. El nuevo Ecuador apuesta por un modelo donde la banca pública se vincule con el sector financiero y productivo para generar oportunidades reales. Esta aprobación es testimonio de la confianza que los organismos internacionales depositan en la gestión y la solidez de la Corporación Financiera Nacional como banca de desarrollo. Cada crédito que se otorgue con el respaldo de estos fondos representa un paso firme hacia una economía más diversa y sostenible. El Ecuador construye su futuro cuando sus pymes prosperan y hoy, con este financiamiento, ese futuro está más cerca que nunca. En Radio Sucesos estuvo Mario Cubi, viceministro de Educación Superior, y habla del acceso a la educación superior. Escuchemos lo que opina. También importante decir que la visión que tiene el presidente Noboa en educación superior es extremadamente motivante. La ve como una prioridad, la ve como uno de los caminos clave para el desarrollo del país y lo ve además como una manera de dar a los jóvenes pertinencia en el ejercicio de su vida, que significa y por eso tanto impulso a la parte de institutos técnicos superiores y tecnológicos, porque es ahí donde podemos reforzar mucho de este término que me van a escuchar repetir seguido y que espero que el Ecuador se lo grabe de memoria, que es la pertinencia, que no es otra cosa que la inversión que se haga en educación superior, tanto en la formación de estudiantes como en la investigación científica y los incentivos de la investigación, apunten hacia aquellas áreas que van a permitir un mejor desarrollo productivo, un mejor desarrollo agrícola, un mejor desarrollo en materia de salud como eje prioritario y un mayor desarrollo social. Entonces, empezar a alinear cada vez más y mejor con el sector público, privado, la academia y, por ejemplo, los nuevos acuerdos comerciales que el país está firmando, que abren nuevos mercados, que abren nuevas oportunidades, ir alineados hacia allá para que sean las industrias, insisto, la parte agrícola, la de salud, la que sienta el beneficio de estos profesionales que formamos y que la investigación científica que se haga en universidades y en institutos permita mejorar la tecnificación y las ventajas competitivas que tengamos en estas áreas. Qué importante conocer aquello. Bueno, ¿cómo estamos con esto del acceso a la universidad pública? ¿Cómo está la situación actualmente? ¿Cómo se proyecta el 2026 en ese sentido? Importantísimo este año y uno de los hitos del gobierno del presidente Noboa es de haber aumentado en más de 22,000 cupos para este 2025 el acceso a la educación superior. Esto es importante que la ciudadanía lo entienda, es un sistema integrado que sí, el Viceministerio de Educación Superior, bajo el regimiento de la doctora Alcíbar en el Ministerio de Educación, coordina el sistema, pero tiene también actores importantes como son las universidades que bajo la propia Constitución tienen autonomía. Por eso es importante que los chicos entiendan el modelo actual. Hubo ya que se cerró hasta el 3 de diciembre el Registro Nacional General. Ahora viene el proceso de inscripción. Los que quieren entrar a universidades tienen que seguir el proceso de cada universidad, porque cada una tiene su propio proceso de admisión.
Para empezar ese proceso tenían que estar en el registro nacional. Entonces, ya están paso 1, paso 2 de inscripción. Eso, cada universidad tiene su apertura, su cierre y tiene exámenes distintos. Es también importante que los chicos lo entiendan. Hay que prepararse y hay otra vez esta palabrita, pertinencia. Porque no será lo mismo los requisitos que pide una escuela politécnica para carreras técnicas o los requisitos que pueda pedir una universidad más bien vinculada, por ejemplo, a las artes. Entonces, cada uno tendrá que verificar su proceso. Lo que sí está abierto ahora del 18 al 22 de diciembre es el acceso y la inscripción para los institutos técnicos superiores y tecnológicos, para aquellos que quieran seguir carreras de este tipo, que aprovecho la oportunidad para incentivarlos, para motivarlos. En ocasiones la gente no termina de entender el gran potencial que tiene esta formación. Así es. Y que el mundo también camina hacia allá. Yo se los digo, converso muchas ocasiones con gremios productivos y me dicen lo que más necesito es gente técnica. Lastimosamente hay mucha gente que no se ha formado. Los principales técnicos expertos muchas veces tienen más de 40 años y es espectacular que tengan esa habilidad, pero los jóvenes tienen que entender que ahí hay una cantidad importantísima, inclusive desde lo más práctico, de inserción laboral, en menor tiempo de formación y en ocasiones con mayor pertinencia a lo que la industria está pidiendo. Y conforme hay nuevos acuerdos comerciales y más y mejores relaciones con otros países, también están buscando. Hay ejemplos espectaculares como Costa Rica, poco a poco El Salvador está empezando a entrar a ese grupo. En su momento la misma China apostó mucho por la formación de inglés, que es un área que el presidente Noboa también ha priorizado a través de las becas de formación de inglés, y la formación técnica, porque eso le da a nuestra gente las capacidades para ser parte de encadenamiento productivo que los acuerdos comerciales van a potenciar. Justamente respecto a las carreras técnicas, hay nuevas demandas profesionales que se requieren justamente de esa formación técnica. ¿Cuáles serán las prioridades respecto a esto de esas carreras técnicas? ¿Qué nos puede comentar de esas nuevas demandas laborales que existen? Sí, pero primero, y aprovechando la pregunta, mostrarle a la ciudadanía que existen en el Ecuador 33 universidades y escuelas politécnicas públicas, cada uno con su proceso de inscripción, y 54 institutos técnicos superiores y tecnológicos. Dentro de esta oferta hay más de 300 carreras y opciones de programas en distintos tipos de formación para que lo puedan escoger y postular acorde a sus capacidades y su estudio en el momento de dar las pruebas. En las áreas priorizadas, la invitación siempre es, insisto, a esto de la pertinencia, que voy a estar como taladro para que la gente lo vaya comprendiendo y lo conecte, porque finalmente es lo que nos va a permitir. ¿Qué es lo que vamos a priorizar? Lo que el país necesita para su desarrollo y está en el Plan Nacional de Desarrollo. Ahí tenemos temas como agricultura, como salud, como tecnología, como agroindustria, como la capacidad de transformación productiva para generación de valor agregado y ventajas competitivas. Desde ahí hay industrias en las que vamos a trabajar y ahora ya hacia la prospectivo hemos tenido reuniones muy positivas. Como ustedes bien dijeron, estoy empezando mi tercera semana en el cargo, pero ya hemos tenido reuniones con algunas agencias de cooperación internacional que se muestran muy abiertas a darnos apoyo como país, justamente para potenciar educación técnica superior y tecnológica en áreas que permitan inclusive cosas que ya estamos haciendo bien como país. Hablemos, y no por especificarlo mucho, pero para entender la proyección hacia la que podemos ir. El sector camaronero crece un montón, es de los mayores exportadores, ahí podemos tener gente formada de manera específica para mejorar. Investigación lo mismo. El sector florícola también ha crecido un montón y nos permite generar muchos puestos de trabajo. Y tenemos de hecho ya estudiantes, por ejemplo, en el Instituto Superior Cotopaxi, que están trabajando de manera importante en la parte de apoyo industrial a la mejora de procesos en las florícolas. Es de eso lo que tenemos que seguir haciendo como país y en estas áreas priorizadas, conectar primero desde la parte social y personal del estudiante con inserción laboral donde sí existe espacios, pero luego como país generar un círculo virtuoso, porque si el estudiante entra a generar valor agregado a una empresa, esa empresa puede generar más, exportar más, esa exportación genera más impuestos, se cobran impuestos y hay nuevos recursos para la educación superior el próximo año que nos da más cupos. De esa manera vamos fortaleciendo el sistema conectado. María José Pinto, vicepresidenta de la República, estuvo en Radio Sucesos. Habla de la Política Nacional de Salud Mental, también sobre las acciones y directrices en embarazo adolescente y además habló también de la campaña de vacunación. Escuchemos lo que dice. La verdad es que tenemos gente muy agradecida porque ustedes saben que de todas maneras la influenza estamos vacunando en todos los centros de salud a nivel nacional, pero hay gente que no llega por los horarios, no llega por el trabajo, no llega por diferentes motivos y la gente estaba agradecida que hayamos hecho la vacunatón. Este domingo volveremos a hacer otra vacunatón en diferentes puntos
alrededor del país. Fueron más de 800 puntos en los que teníamos vacunación. Y sí, lo que tú dices, no hay un registro todavía de la variante, de esta nueva variante de influenza que está en Europa, pero nos estamos adelantando. Claro. La influenza es estacional, siempre ha sido. En el Ecuador venimos trabajando con la vacunación varios años. Y lo que le puedo decir a la gente es que calma, estamos trabajando en temas de prevención, vacunación, mascarilla. Mi recomendación y la recomendación del Ministerio de Salud Pública es usar mascarilla en centros de salud y hospitales, y lavarse las manos, y sobre todo cuidar al resto, a la familia, cuidar a los niños ahora que vamos a estar en fiestas y vamos a estar reunidos. Cuidémonos, si es que sentimos gripe, porque el problema de la influenza es que son los mismos síntomas de la gripe. Si es que estamos con gripe, cuidemos del resto y usemos mascarilla. Ya lo hemos aprendido, ya lo venimos utilizando varios años, y esa es la recomendación desde el ministerio y sobre todo desde la vicepresidenta. Igualmente entiendo que la vacunación se va a extender hasta el próximo año, así que los puntos de vacunación que están públicos, la gente puede ir y poder inmunizarse, ¿no? Sí, así es. Pueden acudir al centro de salud más cercano hasta marzo del 2026. Esa es la regla general, lo hemos venido realizando como país, pero lo que queremos adelantarnos es a vacunar la mayor gente posible, sobre todo la vulnerable. Entonces son niños menores de 5 años, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, pacientes con enfermedades crónicas, y la gente, sobre todo el personal de salud y el personal que tiene mucho contacto con gente. Estamos trabajando con los distintos ministerios, estamos trabajando también con el Ministerio de Educación para llegar a los centros de desarrollo infantil, por ejemplo. Y bueno, en etapas, si es que cubrimos la mayor cantidad de etapas, luego empezaremos en colegios y así sucesivamente. Bueno, importante, así que a vacunarse, a cuidarse, ese es uno de los mensajes. Otro tema que tenemos en la agenda, señora vicepresidenta, es un tema que usted ha presentado recientemente, que es la Política Nacional de Salud Mental. ¿Cómo planea el gobierno garantizar que esta estrategia llegue efectivamente a los territorios más alejados, que no se quede solamente en papel, y considerando también las brechas actuales, ¿no?, que existen en el ministerio, en el sistema de salud pública? Así es. Bueno, es una política que no solo abarca salud pública. Todas las estrategias que estamos realizando desde la vicepresidencia son intersectoriales, que es lo más importante. En políticas sobre todo social, si es que no se trabaja dentro de los distintos ministerios y solo se trabaja en silos o aisladamente, no se logra en realidad permear a la población. Entonces, la política de salud mental, si bien está basada en el Ministerio de Salud, o quien la dirige es del Ministerio de Salud, tenemos integrantes como el Ministerio de Educación, con los DECES, tenemos el Viceministerio de la Mujer, bueno, en este caso la Vicepresidencia, el Ministerio de Desarrollo, de Inclusión de Desarrollo Humano. Entonces son varios ministerios en los que estamos trabajando de la mano para llegar a los territorios. ¿Y por qué queremos llegar a los territorios? Porque la salud mental no es un tema hospitalario, es un tema comunitario. Queremos tener comunidades protectoras, comunidades que sepan a dónde acudir, qué hacer, por dónde empezamos a trabajar. Porque cuando uno ve los problemas de salud mental, he caminado la mayoría de provincias, me faltan algunas, pero cuando escuchas a las mamás, a los jóvenes, el problema es diferente. Entonces, si es que no asentamos la política hacia cada territorio, no vamos a lograr en realidad lo que necesitamos, que es empezar a generar comunidades protectoras, que no haya bajar la tasa de suicidios. Es la tercera razón de muerte de niños, de jóvenes y niños menores. Entonces es justamente trabajar de la mano con los gobiernos autónomos descentralizados, con las fundaciones que ya trabajan en cada uno de los territorios, y así lograr desmitificar también el tema de salud mental. En Impacto Informativo, Enrique Terán, epidemiólogo de la Universidad San Francisco de Quito, habla sobre la gripe H3N2
en Ecuador. Vamos con la nota. Existe un brote creciente de casos de influenza por esta nueva variante que ha aparecido, que tiene una alta transmisibilidad. Ya es un tema para nosotros relativamente conocido. Ahora la terminología que se maneja en infecciones virales. A nosotros dos cosas son las que nos preocupa. En un lado es la agresividad, es decir, qué tan serios pueden ser los casos que pueden llegar a ser mortales. Y por otro nos preocupa la transmisibilidad, el contagio para la expansión. Esta es una cepa de influenza que afortunadamente, hasta donde se ha visto ahora, tiene baja, no afortunadamente casos de mortalidad grande, pero sí tiene una tasa de transmisibilidad elevada. Se habla de que el índice de transmisibilidad es aproximadamente entre 1,5 y 3, es decir, cada persona que se contagia alrededor de 3 personas más. Eso hace que la expansión sea sumamente grande. Pero es importante al mismo tiempo destacar que esta es una variante que ahora se vuelve importante porque escapa a la última actualización vacunal que tenemos disponible. Con influenza hemos venido diciendo permanentemente que es una enfermedad cíclica. De hecho, es anual, es estacional. En el Ecuador es un poquito más difícil esto, Edgar, porque no tenemos estaciones formales como en otras latitudes, pero es un proceso que aparece de manera rutinaria y por eso, sobre todo, a cierta población específica se les recomienda vacunación, los niños, los adultos mayores, las personas inmunodeprimidas con enfermedades crónicas. En esta ocasión, la vacuna que se actualiza anualmente no logra cubrir esta variante que se le ha bautizado como el Clan K porque ha mutado seguidamente el virus más rápido de lo que esperábamos y por lo tanto la vacuna actualmente disponible no brinda protección contra esa variedad. Surge Doctor Terán, automáticamente la muchos oyentes pregunta. en este momento van a decir, ¿y entonces para qué sirve esta vacuna, esta campaña que el gobierno ha levantado desde hace muy pocos días? Justamente usted me quita la pregunta de la boca porque el sentido común diría entonces, ¿para qué me voy a vacunar? ¿Para qué estamos poniéndonos? Y la lógica por detrás sigue siendo la misma de cuando estábamos nosotros en época de COVID. Usted tiene que vacunarse para que mejore su capacidad de defensa frente a las otras variantes circulantes y que en el supuesto caso de que usted se exponga a esta variante nueva, tenga mejor mecanismo de defensa, aun cuando sí es posible que tenga la infección. Entonces, la vacunación sigue siendo el pilar fundamental y por eso hay que motivar a todas las personas que acudan a vacunarse porque es una estrategia viable siempre. Dos, sabiendo lo que acabo de decir, que la vacuna no es específica para esta variante, la prevención es igual de importante. Rescatar lo que ya sabíamos, Edgar, el uso de la mascarilla, evitar los ambientes cerrados, tener una buena ventilación. Si usted está sintomático, si usted tiene manifestaciones respiratorias, use por favor mascarilla. Si usted no lo tiene, pero va a utilizar transporte público, está en contacto con gente, protéjase con la mascarilla. Es una transmisión aérea de las más sencillas que por ende nosotros sabemos cómo proteger. Y número tres, hay que seguir educando a la gente sobre estos aspectos básicos que son los que evitan que las cosas se nos vayan de las manos. Doctor Terán, si bien nosotros no tenemos estaciones como en las zonas templadas del planeta, eh, pero sí tenemos, por ejemplo, días en que usted tiene, en la ciudad de Quito particularmente, tiene unos soles caniculares que en la tarde se convierten o vienen amenizados, por llamarlo así, con vientos fríos y quizá una que otra lluvia. Esos son desequilibrios
que pueden abundar pues, o podrían afectar en la salud. Completamente. Mire usted que esa variabilidad en la climatología hace que inclusive el individuo pueda tener una mayor exposición inadvertida a factores de riesgo que pueden menoscabar efectivamente su capacidad de defensa y aumentar la transmisibilidad. Escuchaba yo en el noticiero internacional que decían el creciente número de casos en países como los europeos se debe justamente a las bajas temperaturas. Y uno podría asociar que es una cuestión netamente de frío la que vincula el proceso de contagio. Pero eso es equivocado. Es en realidad la exposición la que pone en riesgo a la persona. Por eso, y ahora que vienen las épocas navideñas de fin de año, que son épocas de reencuentro familiar, de compartir, mucho más importante tener la precaución, sobre todo con las poblaciones vulnerables. Adultos mayores, me refiero, en personas con enfermedades crónicas, vacúnese. Concurra a vacunarse, aproveche de vacunarse con tiempo. Recuerde que la inmunidad que brinda la vacuna no es instantánea. Se necesita al menos 12, 14 días para que la vacuna tenga su plena exposición. Entonces, ahora que está planificando usted la reunión de Navidad, de fin de año, vacune a sus adultos mayores con tiempo para evitarse malos ratos, para evitarse problemas, sustos posteriores. Y de esa forma nosotros creamos una conciencia que no debería estar atada a estas noticias que sacuden un poco la atención, sino que debería ser una práctica rutinaria anual de recibir la inmunización. Latinoamérica en disputa, artículo de Mauricio Gándara publicado en diario El Universo. Desde la época de la Revolución Castrista y las acciones del gobierno norteamericano para aislar a Cuba, que continúan hasta hoy, no se había producido una disputa como la presente por el predominio en América Latina, y menos todavía con presencia política y militar de potencias extracontinentales. Las elecciones presidenciales de tiempos recientes reflejan también nuevos aires ideológicos. En el mapa se aprecia una corriente de derecha que predomina en el sur de nuestro subcontinente. En la parte norte hay predominio de fuerzas de izquierda. Debemos tener presentes los nuevos alineamientos geopolíticos de la región. Al Perú, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo ha invitado a ser partícipe de la OTAN con derechos limitados, por supuesto. Esta suerte de división se hace más visible por la actitud del gobierno del presidente Trump al colocar una poderosa flota naval en el Mar Caribe, amenazando abiertamente a Venezuela, a Nicolás Maduro, y diciendo que después de Maduro irán por Gustavo Petro, presidente de Colombia. Entre tanto, las otras grandes superpotencias, Rusia y China, han manifestado abierto apoyo a Venezuela, incluso militar. Esto es inédito, que potencias extracontinentales desafíen a Estados Unidos y la doctrina Monroe en medio de las tensiones mundiales entre los mismos actores por Ucrania y Taiwán. Mucho de lo que ocurre para la participación de las otras superpotencias tiene que ver con el interés del petróleo. Venezuela tiene las más grandes reservas mundiales del oro negro. Previsoramente, le ha hecho partícipe de su riqueza a China, el gran consumidor. Tanto a Estados Unidos como a Rusia, aun cuando son grandes productores, les interesa seguir siendo potencias que puedan influir en su disponibilidad y su precio. Vemos actualmente que Europa Occidental quiere atacar a Rusia limitando su poderío en la producción de petróleo y gas, aunque ellos mismos se ven afectados por tener que satisfacer su demanda en mercados más lejanos y caros. El Ecuador tiene que navegar en estas nuevas realidades. Se le facilitan un poco las cosas por el triunfo de fuerzas de derecha en el sur del subcontinente, pero tiene que conducirse con gran tacto por las políticas belicosas del señor Trump contra Venezuela y Colombia. El Brasil es un ejemplo. No apoya a Maduro, pero se opone a una intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela.
Se ofrece como una suerte de mediador entre ambas partes. Para el Ecuador, la distancia es recomendable. Eso de un alineamiento con las proclamas belicosas de la señora María Corina Machado no es recomendable. Ella ha demandado la cooperación militar de Trump y Netanyahu para destituir por la fuerza a Maduro, lo que no debe ser una política de Estado del Ecuador, independientemente de las simpatías u odios personales que se tengan. Las luchas de la señora Machado son admirables por su valentía personal, pero nada más. Hay que tener presente el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano en el último plebiscito al no aprobar la presencia de bases militares extranjeras. Es nuestro espíritu nacionalista. Artículo de Mauricio Gándara publicado en diario El Universo. Médicos gratis, despilfarros impunes. María Sol Borja, primicias. Hay cifras que retratan un país mejor que cualquier discurso. Una de ellas es esta. 3.900 médicos posgradistas quedaron fuera del acuerdo con el gobierno para acceder a un salario. Seguirán trabajando gratis o peor aún endeudándose para poder trabajar, pues tienen que cubrir los montos de sus programas de estudios en hospitales públicos que sobreviven a fuerza de parches, sacrificios y vocación. Otra cifra, más de $70 millones despilfarrados en generadores inservibles comprados a la empresa ATM. En el informe del perito de SELEC sobre el estado de los equipos de ATM, se evidencian que las placas de los motores fueron reemplazadas por unas relucientes que para, presumiblemente, hacerlos pasar como nuevos cuando no lo son. El peritaje dice además que tienen horas de funcionamiento, que son usados, y que hay contenedores vacíos y equipos a la intemperie y en muy malas condiciones por oxidación. En un caso similar, la empresa Progen recibió $120 millones como adelanto para instalar 3 centrales termoeléctricas, sin embargo hasta ahora no se ha generado ni un solo megavatio. A pesar de lo escandaloso de estos casos, no ha pasado nada, nadie responde, nadie paga, nadie renuncia. Mientras tanto, miles de médicos, formándose como especialistas que el país necesita con urgencia, sostienen guardias, emergencias, cirugías y atención hospitalaria sin recibir salario. El Estado demuestra que sí hay dinero, pero que no está donde debería. No está en el personal de salud, no está en los hospitales que enfrentan una crisis sin precedentes al punto que ha habido meses en que han tenido que acudir a bancos de alimentos por falta de comida para médicos y pacientes. Es un avance que el gobierno haya firmado un acuerdo para que a partir de 2026 los nuevos médicos posgradistas puedan recibir un salario mientras terminan su especialidad y trabajan en los hospitales, pero no se entiende que se haya dejado fuera a aquellos que ya ejercen, que están especializándose y que además trabajan en los hospitales. David López, vicepresidente de la Asociación Ecuatoriana de Médicos Posgradistas, dijo en una entrevista radial que en 2 hospitales referentes, el Eugenio Espejo y el Carlos Andrade Marín, ambos en Quito, más del 60% de los médicos son posgradistas y que hay servicios enteros como terapia intensiva y neurocirugía a su cargo. ¿Cómo se puede desconocer, aún más después de haber pasado por una pandemia, el esfuerzo que hacen los médicos por sostener el precario sistema de salud? Los médicos posgradistas no están pidiendo privilegios, están exigiendo lo mínimo, no trabajar gratis, no normalizar la explotación bajo el disfraz de ustedes sabían en lo que se metían, como cuentan que les dijo un exministro. Permitir que los médicos trabajen sin remuneración a cambio de un ahorro para el Estado que no paga esa fuerza laboral es otra forma de hipotecar la salud pública. La precarización no es solo una injusticia laboral, es un riesgo sanitario. Médicos exhaustos, endeudados, sin estabilidad, sin garantías, sin tiempo para estudiar ni descansar, son el resultado de una política que no entiende o no quiere entender cómo funciona un hospital. Un sistema de salud no se sostiene con discursos épicos ni con eslogans de eficiencia. Se sostiene con personal cuidado, remunerado y respetado. Pero esa comprensión parece ausente. En un contexto de fragilidad extrema del sector salud, hospitales colapsados, falta de insumos, listas de esperas interminables, la decisión de estar y de dejar fuera a miles de posgradistas revela algo más profundo que un error administrativo, una indiferencia estructural. Como si quienes toman decisiones nunca hubieran pisado una sala de emergencias, como si no entendieran que un especialista no se improvisa, que se forma con años de estudio y trabajo arduo.
Y mientras tanto, los escándalos millonarios se acumulan sin consecuencias reales. El caso de los generadores es apenas un símbolo: dinero público malgastado, funcionarios blindados que no dan respuesta, ATM, Progen o Helbrief, cuyo fallido acuerdo fue además declarado como confidencial y reservado, violando todo principio de transparencia. Ese contraste, médicos trabajando gratis y millones evaporándose, es un reflejo de un Estado que castiga a quienes sostienen lo público y tolera a quienes lo saquean. La salud no colapsa de un día para otro, se debilita lentamente, decisión tras decisión, omisión tras omisión. Se debilita cuando se normaliza que un médico no cobre, cuando se pide comprensión a quienes ya lo han dado todo, cuando se exige vocación, pero se ofrece precariedad. No es un problema de presupuestario, es una cuestión de prioridades y hoy las prioridades están peligrosamente invertidas. Las autoridades lituanas informaron haber detenido a 21 personas presuntamente vinculadas a una red criminal que contrabandeaba cigarrillos con globos meteorológicos desde Bielorrusia. Los investigadores realizaron más de 80 registros, incautando cigarrillos, tarjetas SIM, inhibidores de señal de comunicación y rastreo, armas de fuego, así como coches de lujo y otras propiedades. La Fiscalía alega que los sospechosos tenían contacto directo con cómplices que operaban desde Bielorrusia. Se enfrentan a cargos de participación en una organización criminal, manipulación ilegal y contrabando de productos sujetos a impuestos especiales y de ayudar a otro Estado a actuar contra Lituania. A principios de este mes, Lituania declaró una emergencia nacional debido a los riesgos de seguridad que representaban los globos meteorológicos enviados desde Bielorrusia. Los globos obligaron a Lituania a cerrar rápidamente su principal aeropuerto en la capital, Vilna, dejando varadas a miles de personas y provocaron el cierre temporal de 2 pasos fronterizos terrestres con Bielorrusia. Las autoridades lituanas han acusado a Bielorrusia, país estrechamente aliado de Rusia, de utilizar los globos como una forma de guerra híbrida contra el país. La policía informó de que Navid Akram, de 24 años, fue procesado tras despertar del coma en un hospital de Sydney. El joven permanece ingresado desde que los agentes le dispararan a él y a su padre, también implicado en el tiroteo, quien falleció en el lugar de los hechos. Akram también ha sido acusado de 40 cargos de lesiones con intención de asesinar en relación con los heridos y de colocar un explosivo cerca de un edificio con la intención de causar daños. Los cargos se han presentado coincidiendo con el inicio de los funerales por las 15 víctimas de la masacre. El ataque tuvo como objetivo un evento que marcaba el inicio de los 8 días de la festividad de Hanukkah en la playa de Bondi. Cientos de personas se congregaron para rendir homenaje a las víctimas. Todas las personas identificadas hasta el momento eran judías, entre las que se encontraban una niña de 10 años y un superviviente del Holocausto de 87 años. Además del duelo, la ciudad ha respondido con una ola de solidaridad que se ha reflejado en las largas colas formadas en los centros de donación de sangre de Sydney. Se pudo observar una fuerte presencia policial en las calles cercanas, con agentes verificando los documentos de identidad de quienes acudían al servicio religioso. El primer ministro Anthony Albanese prometió tomar medidas para combatir el aumento del antisemitismo y endurecer las leyes de posesión de armas del país, que ya son estrictas de por sí. La administración Trump está ampliando de forma significativa sus prohibiciones y restricciones de viaje, incorporando a 20 nuevos países a la lista. Con esta decisión, el número total de naciones afectadas asciende a 39. 5 países han sido añadidos a la lista de prohibición total de viaje: Burkina Faso, Mali, Níger, Sudán del Sur y Siria. Además, la medida incluye a personas que viajen con documentos emitidos por la autoridad palestina. Otros 15 países estarán sujetos a restricciones adicionales, aunque no a una prohibición absoluta. Las limitaciones se aplican tanto a quienes planean viajar a Estados Unidos como visitantes, como a quienes buscan emigrar de manera permanente. El presidente justificó la decisión citando motivos de control migratorio, política exterior y seguridad nacional. Sin embargo, críticos aseguran que estas medidas utilizan la seguridad nacional como pretexto para excluir de manera generalizada a ciudadanos de numerosos países.
El conductor que hirió a más de 130 personas al arrollar con su coche a una multitud de aficionados al fútbol que celebraban el título de Liga del Liverpool en mayo ha sido condenado a 21 años y medio de cárcel. Paul Doyle, de 54 años, embistió con su monovolumen a una multitud de hinchas en Liverpool el 26 de mayo y solo fue detenido cuando un transeúnte se subió al vehículo y lo detuvo. It is difficult, if not impossible, to convey in words alone the scene of devastation you caused. It shows you, quite deliberately, accelerating into groups of fans time and time again. El juez tachó de manifestantemente falsa la afirmación de Doyle de haberse dejado llevar por el pánico y los fiscales se pasaron horas leyendo las declaraciones de las víctimas, algunas de ellas aún con heridas. El mes pasado, Doyle se declaró culpable de 31 cargos, entre ellos conducción peligrosa y varios cargos de atentados o lesiones graves e intencionadas. Gracias amigos por acompañarnos en la presente edición del noticiero Telesucesos. Nos vemos en una próxima ocasión. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.